El 9 de octubre del 2002 fue ejecutada la asesina en serie Aileen Wuornos, tras ser condenada por múltiples asesinatos. Es recordada por ser una asesina que mató a 7 de sus clientes cuando trabajaba como prostituta. Basándose en su impactante historia, se han creado libros, series y películas, pero hoy vamos a ver y analizar una entrevista que se realizó el día antes de su ejecución y vamos a escuchar unas impactantes afirmaciones de esta asesina en serie sobre el futuro de la humanidad. Aileen nació en febrero de 1956. Pasó una infancia muy difícil, pues su padre se suicidó y su madre la abandonó. Ella fue criada junto a su hermano menor por sus abuelos. Su abuela era alcohólica, por lo que casi no se encontraba en su casa, y su abuelo abusaba sexual y psicológicamente de ella. A los 14 años, Aileen quedó embarazada de una persona desconocida, lo que causó el rechazo de la familia de ella y de la comunidad que le rodeaba. Comenzó a tener problemas con la ley y comenzó a trabajar como prostituta para ganar dinero, esto siendo aún una niña. Tras pasar por varias relaciones amorosas fallidas y problemas con la ley, su vida se encaminó a un lugar sin retorno, donde comenzaría a matar a los hombres que pedían sus servicios. En el 1989 asesinó a 7 personas, aunque se cree que pudo tratarse de más. La policía la apodó como la asesina de la autopista. Fue capturada y sentenciada a la pena de muerte mediante inyección letal. Pero antes de su ejecución, otorgó una entrevista muy extraña al cineasta Nick Bromfield, en la que hablaba de una gran conspiración de la policía para convertirla en una asesina en serie, así como también predecía el fin de la humanidad. La entrevista es la siguiente. I'm all right with it. I'm all right with it, but like I said, remember, let them know that I know that the cops knew who I was. After Richard Mallory died, I left prints everywhere, and they covered it up. And let me kill the rest of those guys to turn me into a serial killer. I know they did, because I was no professional serial killer or anything, or murderer, or whatever you want to call it, you know. Wasn't special at what I was doing. Aileen, Did some sloppy work, you know, and I left how have prints. you prepared? Al principio de esta entrevista, Aileen dejó claro su creencia en una conspiración policíaca, pues según ella decía, dejó sus huellas en el primer asesinato, pero no la capturaron. Ella pensaba que existía una conspiración de la policía para convertirla en un asesino serial. Continuamos viendo la entrevista. I'm all right with it. Yeah, I'm ready to go. Hey, I was tortured at BCI. They had the intercom on in the room, and they kept lying that it wasn't on, and they were using sonic pressure on my head since 1997. Sonic And every time I was trying to write something, I think they had some kind of eye in the cell, I'm not sure, but every time I started writing something, it went up higher. So I'm thinking that probably had the TV rigged. The TV or the mirror or something was rigged. They got a huge satellite on the compound. After they put the huge satellite on the compound, it could have been either rigged to the TV set or the mirror or something, because the electrician, when he put the mirror on the wall, he said, doesn't that look like a computer? The back of it, and they stuck it to the wall. Did that affect your mind in some way? Sonic? It was crushing my head in. They were using sonic pressure continually. Then when I had 3 meetings with Miss Villacorta on it, every meeting I had, she increased the pressure of the volume of the comm, increased the harassment on the floor, increased the trays being inedible. They're trying to make it look like I was crazy at all times, rig up the room with torture. If I said anything about I think their whole plan was to try and make it look like I was totally crazy, and so nobody would believe anything I had to say about anything, and then drive me there if they could. En este momento de la entrevista,
podemos observar cómo Aileen hace referencia a un artefacto sónico puesto para torturarla mientras ésta se encontraba en la cárcel. Un artefacto que, a palabras de ella, fue puesto por la policía para presionar su cabeza. Luego mencionó que intentaron envenenarla con comida y que el plan de la policía era hacerla ver como si fuese una persona demente para que nadie creyera en sus palabras. I suffered so bad. I was really struggling to survive. Had a lot of trays that were attempted murder and everything. I had to wash all my food off. And then one day I didn't wash my food off and I was sick for 3 weeks, almost died. But you're okay now. I'm okay. I'm okay. God is going to be there. Jesus Christ is going to be there. All the angels and everything. And, you know, whatever's on the beyond. I think it's going to be more like Star Trek, beaming me up into a space vehicle, man. Then I move on, recolonize to another planet or whatever. But it's whatever's the beyond. I know it's going to be good because I didn't do anything as wrong as they said. I did the right thing. And I saved a lot of people's butts from getting hurt and raped and killed too. En esta parte de la entrevista podemos notar algo interesante. Ella piensa que no hizo nada malo al asesinar 7 personas, pues según creía, estaba salvando a otros. También podemos observar cómo usa sus creencias religiosas para aceptar la muerte, pero de la forma que habla sobre la muerte es una forma muy extraña, lo que da a pensar que quizás sufre de algún problema mental y que no está realmente consciente de lo que hizo. So are you saying that you killed in self-defense or in cold blood? What do you, because you've changed your story. I'm just trying to What are you talking about? Change story on what? No, about whether it was self-defense or not. I'm not going to say it. You know, I'm not going to get in depth about my cases, Nick. I'm on my way to the chamber. Nothing stopping it. You can believe it or you don't have to believe it. That's up to you, man. Put a big question mark on your film. What more is there to say about the cops? What more do you want to say about the cops? A lot of stuff. Did you know that they were surveilling me before I killed? And then I knew it? And that it was covered up? Did you know there was helicopters dropping down from the sky, deputy sheriff, with decoys picking me up 4 or 5 months before my arrest? It was covered up? But nonetheless, Nobody ever asked me whether these the questions. cops were following you or not, Eileen. Oh, whether the cops were following me or not, Eileen, okay, what? let's say the cops were following you. En este momento de la entrevista, podemos notar que Aileen menciona que antes de ella comenzar con los asesinatos, la policía la vigilaba y comenzó a enviarle helicópteros. Quizás esto podría reflejar un estado de psicosis en el que se sentía perseguida. Hemos observado a otros asesinos en serie que sufrían enfermedades mentales como esquizofrenia, que pensaban que al asesinar salvarían la vida de otros. Lo que ella nos cuenta en esta entrevista da pistas de que quizás sufría de algún problema mental. Continuemos la entrevista. Let's say they were following you and they did everything that you're saying they did. Nonetheless, you killed 7 men. Yes, you and I'm did. asking you, what got you to kill the 7 And men? I'm telling you because the cops let me keep killing them, Nick. Don't But you not, get it? Not everybody is killing 7 people. So there must have been something in you that was getting you to Oh, do you that. are lost, Nick. So I was a explain- hitchhiking hooker. Right. Running into trouble. I'd shoot the guy if I ran into trouble. Physical trouble. The cops knew it. When the physical trouble came along, let her clean the streets. And then we'll pull her in. But how That's come there why. was so much physical trouble in because it was all in 1 year? 7 people in 1 Oh, year. well. En esta parte Oh, well. podemos observar que Aileen dice que la policía estaba consciente de que cuando ella estuviera en peligro, ella mataría a sus clientes y que por eso la dejaron hacerlo para limpiar las calles. Podemos notar una contradicción en sus palabras, pues le atribuye el hecho de convertirse en una asesina en serie a la policía. Sin embargo, no logra explicar cómo la policía la llevó a asesinar personas. Más bien, dice que era un peligro de su trabajo. But why not say now? Because I'm out of retaliation for taking my life like this and getting rich off it all these years in total pathological lying. Yeah, thanks a lot. I lost my fucking life because of it. Couldn't even get a fair trial. Couldn't even get a fair investigation or nothing. Couldn't even have my appeals right. You sabotaged my ass, society.
and the cops and the system, a raped woman got executed. It was used for books and movies and shit. Ladder climbs, the re-election, everything else. En esta parte, se ve que Aileen está frustrada con las personas de la entrevista, pues decía que solo la estaban utilizando para ganar dinero con su historia, algo en lo que no se equivocaba, pues posterior a su muerte se realizaron varios libros y películas, como por ejemplo la película Monster, que se realizó a solo un año de la muerte de Aileen y que llevó a su protagonista a ganar un Oscar, por lo que podríamos decir que una parte de la entrevista fue bastante certera, pero algo verdaderamente extraño ocurrió justo antes del final de la entrevista, cuando Aileen habla de que seremos destruidos con bombas nucleares en el 2019 tras un conflicto en Irak. I got a big finger in all your faces, thanks a lot. You're an inhumane bunch of fucking living bastards and bitches, and you're gonna get your asses nuked in the end, and pretty soon it's coming. 2019, Iraq's supposed to hit you anyhow, you're all gonna get nuked. You don't take fucking human life like this and just sabotage and rip it apart like Jesus on the cross and say thanks a lot for all the fucking money I made off of you. And not care about a human being and the truth being told. Now I know what Jesus was going through. They've been trying to tell the truth, and I keep getting it stepped on. Concerned about if I was raped, I'm not giving you book and movie info. I'm giving you info for investigations and stuff, and that's it. We're gonna have to cut this interview, Nick. I'm not going to go into any more detail. I'm leaving. I'm glad. Thanks a lot, society, for railroading my ass. Okay, let's go. Al día siguiente de esta entrevista, fue ejecutada por inyección letal. Cuando esta entrevista vio la luz, muchas personas creyeron las palabras de Aileen. Decían que debió existir una conspiración, que lo utilizaron como una marioneta para asesinar a otras personas. Quizás un experimento mental secreto. Otros opinan que no debió ser ejecutada, pues claramente podemos observar que en esta entrevista muestra delirios y que no está muy conectada a la realidad. Más que ejecutarla, debimos ayudarla a superar sus problemas mentales. Mi opinión es la siguiente. Aunque tuvo diferentes argumentos muy racionales, otros estaban llenos de contradicciones y delirios, por lo que es más probable que estuviera sufriendo de alguna enfermedad mental que la llevó a cometer esos crímenes. Quizás una enfermedad desarrollada por una cruel infancia. También opino que aunque ella fue una asesina en serie, también fue víctima de las circunstancias de su vida y tal vez su propio cerebro. Tuvo razón al decir que su historia sería utilizada para libros y películas, que otras personas se beneficiarían de ella. Sin duda, es una entrevista muy impactante porque podemos ver la mente de una asesina en serie. Cuéntame tú qué crees sobre esta historia. ¿Qué llevó a Aileen Wuornos a cometer sus crímenes? ¿Fue una cruel infancia combinada con alguna enfermedad mental? ¿O crees que existió una gran conspiración tras esto? También déjame tu opinión sobre la afirmación que ella dice que seremos bombardeados nuclearmente en el año 2019. El día lunes subí una película de terror a este canal, realizada por mí junto al youtuber Apolo 1138 y la colaboración de actores de doblaje como Humberto Vélez y Gerardo Reyero. Te dejaré en la descripción de este video la dirección de la película para que pases y la veas. Si te ha gustado este video, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Y recuerda, no asumas nada, cuestiona todo. Esto fue Hypnos Morfeo.